Bueno, buenas tardes profesora, buenas tardes compañero, mi nombre es Antonio Alessandro Muro Infante y en este momento lo que le voy a exponer es sobre la constitución política y las empresas. Bueno, para empezar, ¿qué es la constitución política? La constitución política, conocida más como la Carta Magna o la Ley de Leyes, la constitución política es la ley fundamental sobre lo que se rige los derechos y la justicia y la norma de un país. Actualmente nosotros tenemos la constitución política que rige desde 1993. Como señalan en el Congreso de la República, de sus principios y contenidos se desprenden todas las leyes que se rigen en nuestro país. Y la primera, sobre toda la ley, sus normas son inviolables y sobre todo de cumplimiento obligatorio para todos los peruanos. Adicionalmente, determina la estructura y organización del Estado peruano, sus poderes e instituciones políticas que las conforman. ¿Cuál es la vigencia de la Constitución política? Actualmente se encuentra vigente la Constitución política, como mencioné del inicio, de la Constitución política de 1993. Este documento fue aprobado mediante un referéndum en el año 1993, pero fue redactado por el Congreso de Constituyente Democrático convocado en el gobierno el antiguo expresidente Alberto Fujimori del estado de autogolpe de 1992. Fue promulgada el 29 de diciembre de 1993, pero entró en vigencia el 1 de enero de 1994, convirtiéndose en el 12º texto constitucional que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia republicana, reemplazando la Constitución de la República de 1979. En el 2021, por ley promulgada por el entonces presidente Alejandro Toledo, el Congreso de la República retiró la firma de Alberto Fujimori de la Constitución de 1993, pero ha sido la Constitución política de Perú de 1867 la que mayor vigencia ha tenido en nuestro país, con 53 años de vigencia. ¿Qué contiene la Constitución política? La Constitución política contiene los artículos de 26 capítulos, 16 disposiciones finales y transitorias. Es todo lo que contiene la Constitución política de 1993, que han sido divididos en 6 títulos: de la persona y la sociedad, del Estado y la nación, del régimen económico, de la estructura del Estado y de las garantías constitucionales de la forma de la Constitución. ¿Qué diferencia tiene la Constitución de 1993 con la Constitución política de 1979? Para empezar, el poder legislativo cambió. Su estructura, la unicameralidad con 120 congresistas, dejó atrás a la bicameralidad parlamentaria, pero en el 2011 se amplió a 130 congresistas, actualmente legisladores. Introdujo un referéndum como mecanismo de consulta popular para la aprobación de reformas totales o parciales de la Constitución, normas de rango de ley, ordenanzas municipales y materia relativa de la descentralización. En este contexto, bajo la influencia de la Corte de Cádiz, la Constitución política brasiliana y el pensamiento propio de los políticos americanos, el constitucionalismo peruano fue evolucionando. Así fue creada la Constitución política, viéndose plasmado en diversos instrumentos constitucionales expedidos por don José de San Martín. Posteriormente, en la Declaración de Independencia el 28 de julio de 1821, se considera propiamente la historia constitucional peruana. La base de la Constitución política de la República Peruana y la Constitución de la República Peruana de 1823 fueron los fundamentos sobre los cuales se reconoció el ejercicio del poder judiciario en los tribunales de la justicia y los juzgados de inferior jerarquía. La afirmación de que la primera Constitución no tuvo una vigencia no resultaba acertada por el desarrollo del capítulo 8 por el libertador Bolívar, quien expidió el decreto de la creación de diversas cortes de justicia sobre la base de los artículos de 101 y el establecimiento en la propia Constitución de la Corte Suprema según el artículo 100. La primera Corte Superior de la Justicia Republicana de Perú fue la Corte Superior de Justicia del Departamento de Trujillo, actualmente Corte Superior de la Justicia y la Libertad, que fue establecida por el artículo 101. La Constitución Política de 1823, conjuntamente con las Cortes de Lima, Cusco y Arequipa, el libertador Simón Bolívar dictó el decreto de la creación el 26 de marzo de 1824 y se instaló con la intervención del ministro José Sánchez Carrión el 30 de abril del mismo año. Estos hechos corroboraron que la evolución del constitucionalismo peruano, las matices y propios de la época, y contexto histórico ejerciendo la influencia para el establecimiento del poder judicial en la República Peruana, partiéndose de la primera Corte de Justicia y creando la primera Constitución política del Perú. Bueno, ya habiendo dado esta pequeña introducción y este pequeño
¿cómo decirlo?, parte informativo sobre nuestra Constitución política, ahora vamos, ¿qué es lo que fomenta dentro de estos artículos de la Constitución política para las empresas? Bueno, según el artículo 58 de la Constitución política, la Constitución política del Perú reconoce que la iniciativa privada es libre y que se ejerce generalmente para promover las inversiones privadas sin discriminación. ¿Qué significa esto? Que se ejerce es en una economía social del mercado. El artículo 59 señala que el Estado garantiza la libertad de empresa y el artículo 62 garantiza la libertad de contratar precisamente en los últimos términos contractuales no pueden ser modificados por ley. Por esto por su parte. El artículo 63 de la Constitución señala expresamente la inversión nacional y extranjera que se sujetan a las mismas condiciones. El Estado impulsa a los peruanos a que puedan generar una inversión para generar mucho más ingresos y mejorar la economía tanto del país de manera individual. Esto el Estado no les pone trabas para poder generar sus propias empresas en base a ley, para poder seguir así fomentando el crecimiento de la economía. Según el artículo 58, la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social en el mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actualmente principalmente en las áreas de promoción de empleo, de salud, educación, seguridad, servicios públicos y infraestructura. En el artículo 59, el Estado estimula la creación de riquezas y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio industrial. De ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En tal sentido, promueve a las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Ahora, también en el artículo 60, para seguir constatando lo que nos dice el Estado, reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta con la coexistencia de diversas formas de propiedad de empresa. Solo autorizado por la ley expresa. En el Estado se puede realizar subsidiariamente actividades empresariales directas o indirectas por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal. El Estado en el artículo 61 brinda también la libre competencia. El Estado facilita la vigilancia y libre competencia entre las posiciones dominantes o monopolios. Ninguna ley ni concentración debe autorizar o establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión de comunicación social y en general las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, de monopolio, ni acaparamiento directa ni indirectamente por parte del Estado de maneras particulares. Entonces, según lo que hemos aprendido, en lo que hemos leído y lo que estamos tratando de entender, es que en la Constitución política, en los artículos estipulados 59, 58, 60, 61 y 62, el Estado brinda todas las oportunidades y todas las herramientas y da las facilidades para que los peruanos puedan enriquecer su economía de manera libre y pueda así una persona formar su propia empresa. Eso sería todo, profesor y compañeros. Cuídense mucho. Un placer. Hasta luego.